¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto para nosotros volver nuevamente a esta etapa de los videos de los cursos rápidos de Derecho Registral. Miren, después de haber publicado el primer video sobre el procedimiento registral, hemos recibido una serie de halagos y de críticas y de buenas vibras y de felicitaciones de diferente naturaleza. Y eso para nosotros es un aliciente para continuar con estos videos, porque lo único, como volvemos a repetir, que queremos que la gente se entere mejor sobre todos y cada uno de los procedimientos registrales. Una de las recomendaciones que sin embargo nos han hecho es, por ejemplo, podríamos haber empezado con algo mucho más elemental, mucho más sencillo, de tal manera que hasta los niños nos entiendan, más o menos como se hace en Sunat Educa, en el que el registro público sale a los colegios, a los chicos de cuarto, quinto año de secundaria, los informa sobre la existencia de esta institución y para qué más o menos sirve. Si bien es cierto, los jóvenes no van a inscribir nada, porque los jóvenes no compran nada, no venden nada, pero sus papás sí, sus abuelos, sus mamás, tienen mucho interés en la transferencia de la propiedad, en la constitución de una empresa, etc. Es decir, estos jóvenes son un efecto multiplicador. Y en efecto y me parece muy buena la recomendación, es que, sí, pues es cierto, los chicos del colegio, ¿no?, los jóvenes de la universidad, los jóvenes del instituto necesitan conocer a esta institución registral, más o menos cómo es que es su desarrollo, para qué sirve, por qué está en nuestra comunidad. Y para lo que sí sabemos es que el registro público está en nuestra comunidad para que los actos y contratos que allí se registren estén más seguros. Por ejemplo, si una persona registra su casa estará más segura. Si registra su lote de terreno estará más seguro. Si inscribe su empresa, estará asegurada. Si inscribe su organización social de base, estará más seguro, etc. Es decir, lo que viene del registro público es seguridad, ¿no?, a los actos y allí que se inscriben. Y entonces los jóvenes son un efecto multiplicador, porque llegan a casa y lo primero que hacen es preguntarle al papá y decirle: oye, papá, ¿tú tienes esta propiedad inscrita en el registro público? Y a veces el papá dice: ¿y qué es eso? ¿No? ¿Y esto cómo se come? ¿Para qué sirve el registro público? A veces el papá tampoco está enterado. Entonces el registro público, señor, sirve para que tú inscribas tu propiedad, y una vez inscrita tu propiedad, tú le puedes vender tu propiedad al precio que realmente merece. Si no está inscrito, de hecho que te van a regatear, te van a bajar el costo. Otra de las razones para las cuales existe el registro público es, por ejemplo, para que tu negocio, tu empresa, tu MIPE esté debidamente registrado. Si tú inscribes tu propiedad, aparte de poderlo vender de la mejor manera y al precio justo, tú puedes acceder al crédito. Tú puedes hipotecar, con esa hipoteca constituir una empresa, construir tu casa, aumentarle un piso más, ponerle más cuartos, alquilar cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Si una propiedad registrada en el registro público te sirve como dinero en efectivo. Por lo tanto, inscribir una propiedad en el registro público es trascendental, tanto para ti como dueño como para tu familia, porque de esa manera puedes financieramente mejorar. Esos son los aspectos elementales para que sirve la inscripción de una propiedad en el registro público, y los jóvenes y todas las personas sirven de efecto multiplicador, porque lo que se quiere es que la persona se inscriba su derecho en el registro público. Claro, el Estado se ha preocupado muchísimo en el sentido de que, como la persona no inscribe mucho en el registro público, uno, porque no conocen el registro público, y dos, porque simplemente no les interesa inscribir. Hay muchos creen, ¿no? Muchos creen que inscrita la propiedad en el registro público vas a pagar intereses, vas a pagar impuestos por haber inscrito tu propiedad, o cada año vas a ir a inscribir nuevamente tu propiedad. Y no es así. Uno, cuando inscribe en el registro público, inscribe una sola vez y para siempre, y no se paga ningún impuesto cuando la propiedad está inscrita. Tú pagas tu impuesto predial, estimado amigo, en la municipalidad solo por ser dueño, no porque tengas inscrita tu propiedad en el registro público. Inscrito o no, tú tienes obligación de pagar tu impuesto predial en base al valor del autoavalúo de tu propiedad, y eso te cobra la municipalidad. En eso no tiene absolutamente nada que ver el registro público. Tú tienes que pagar solo por ser propietario del bien. Ahora, ser propietario de un predio rural o urbano te da la obligación de pagar el impuesto.
O sea, no quiere decir que solo los que tienen propiedad en área urbana pagan el impuesto predial, también pagan los de los terrenos rurales. Así es que en eso no tiene nada que ver el registro. El registro no sirve para inscribir y luego te vayan cobrando porque cada vez se va a inscribir. No, en el registro público la propiedad se inscribe una sola vez y para siempre. Salvo que como antes del año 2001 pues se han anotado preventivamente algunas propiedades y estas anotaciones preventivas hoy en día han caducado, por lo tanto la gente tiene que nuevamente inscribirlo. Mejor dicho, por primera vez inscribirlo en el registro público de una vez y para siempre. Entonces es importante que los jóvenes vayan conociendo el registro público, sirvan de efecto multiplicador hacia los papás y vayan conociendo el registro público para que cuando lleguen a 18, 19, quieran ser emprendedores, constituyen una empresa, compran una propiedad, compran una moto, compran un carro, etc., sepan que el registro público le va a dar la legalidad. Por lo tanto, es trascendental que los jóvenes conozcan también el registro público y con más razón los papás y las mamás. Para esto sirve el registro público. Con esto más o menos queremos satisfacer la necesidad de algunos amigos profesionales que nos han encontrado en el camino y nos han hecho esta sugerencia y nos pareció trascendental que los jóvenes y los papás conozcan el registro público para qué se inscribe. Otro tema trascendental, y lo hemos dicho ya en uno de los videos, pero lo volvemos a recalcar, es que cada vez, amigo, que compres una propiedad, lo tienes que hacer por escritura pública, no por documento privado con firmas legalizadas, no con minutas, lo tienes que inscribir con escritura pública, y esa escritura pública lo tienes que llevar a inscribir en el registro. Es obligatorio por tu parte que inscribas en el registro público tu escritura pública. O sea, no es cometer el error de decir suficiente documentito privado, o peor aún, suscribes la escritura pública y la escritura pública en vez de llevarlo a inscribir en el registro público, lo guardas bajo tu colchón. Y eso no es la idea. Tú no puedes guardar bajo el colchón una escritura pública respecto de tu casa. Lo tienes que inscribir en el registro. Y ya te hemos comentado cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas de inscribir una propiedad en el registro público. Entonces el mensaje está dado para todas las personas. ¿Por qué inscribir? ¿Para qué inscribir? Hoy día nos hemos entrevistado con los alumnos y nos daban su felicitación por la iniciativa de grabar estos videos, y muchos de ellos nos dicen, mira, en realidad lo que se está transmitiendo con estos videos es conocimiento registral de muchísimos años de experiencia, pero nosotros por esa labor de docente universitario que tenemos, para nosotros es de lo más maravilloso transmitirlo tanto en las aulas universitarias, así como por intermedio hoy en día de las redes sociales. Por eso vuelvo a recalcar, invito a que nos vean a través del YouTube. Para nosotros es satisfactorio enormemente poder llegar a todos y cada una de las personas, ¿no? Y en especial a los que se interesan por los temas registrales por intermedio de estos medios, y no nos vamos a cansar, vamos a filmar estos videos hasta lo último que nos sobre en materia registral. Por eso es que necesitamos sus comentarios. Nos han hecho una consulta, por ejemplo, desde Juanjuy, ¿no? En el primer video, respecto de un tema en la cual ya involucra al Poder Judicial, ¿no? Y la contestación a esta pregunta lo vamos a hacer directamente, ¿no? a este usuario. ¿Por qué? Porque no involucra ya mucho al registro público. Lo que se tiene que entender, estimado amigo, es que si tú estás en la vía judicial, ¿no? Respecto de un trámite, lo que tienes que hacer es anotar tu demanda o tu embargo en el registro público en la propiedad respecto del cual tú tienes interés. Es decir, tu abogado te tiene que decir, inscriba tu embargo o tu demanda en el registro público para que si alguien compra esa propiedad, lo compre conociendo que esa propiedad tiene una medida cautelar, por lo tanto ya no lo está comprando de buena fe, se podría haber perjudicado con la demanda o con el embargo ante la posibilidad de un remate del bien. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que hacer cuando interpones una demanda o un embargo es que inscribas la demanda o el embargo en el registro público. Todo este procedimiento de inscribir las medidas judiciales lo vamos a dictar en un próximo video, pero hoy lo que les queremos es recomendar ello, ¿no? Eso por otra parte.
Los alumnos hoy día nos han recomendado, decir, habla un poco sobre la inmatriculación, profe, algo es que es un tema actual, no es un tema trascendental para las personas que no tienen inscrito su propiedad. Habla un poco de la hipoteca, de la garantía mobiliaria, ¿no? Y estos son temas altamente especializados. Obviamente chocan con el principio de ser un poco más genéricos, un poco más amplios, un poco más sencillos, que llegue hasta los muchachos del colegio. Seguramente los muchachos del colegio no saben lo que significa una garantía mobiliaria, una hipoteca, una inmatriculación. Y muchos de nosotros, aún siendo profesionales, no lo conocemos. Nosotros tenemos el privilegio de conocer un poco el registro público porque vivimos allí, ¿no? Porque trabajamos ahí, porque nos desarrollamos ahí. Entonces, uno de los temas que se está abordando hoy es la inmatriculación. Es un tema, perdón, es un término que lo que nos quiere decir es: inmatriculación significa inscribir por primera vez una propiedad en el registro público. Inscribir por primera vez un vehículo en el registro público. Eso significa inmatriculación. Inmatriculación respecto de una propiedad inmueble y respecto de un vehículo. Cuando el vehículo se inscribe por primera vez, cuando recién se importa, recién se fabrica, recién se ensambla, el vehículo se inscribe en el registro público, a esa inscripción se le llama inmatriculación. Cuando la propiedad nunca ha estado inscrita en el registro público, no importa si es urbana o rural, simplemente no ha estado inscrito en el registro público nunca a favor de nadie y se va a inscribir por primera vez, a esa inscripción primigenia se le llama inmatriculación. Esta inmatriculación involucra consignarle en el registro público a la propiedad, a su dirección de la propiedad, a sus áreas, a sus linderos y a sus medidas perimétricas. Es decir, cuando una propiedad de tantos metros cuadrados con tales linderos y medidas perimétricas se inscribe en el registro por primera vez, esta es una inmatriculación. Esta inmatriculación viene con un tema adicional que es la primera de dominio. Es decir, el primer dueño. Primera de dominio significa primer dueño o primer propietario. Esta inmatriculación es cuando la propiedad se inscribe por primera vez, viene con su primer dueño. A esto se le llama primera de dominio. En nuestro argot jurídico, la primera de dominio y la inmatriculación son sinónimos. Es decir, cuando yo inscribo una propiedad por primera vez, lo puedo llamar inmatriculación o lo puedo llamar primera de dominio. Es decir, inscribo por primera vez una propiedad y al mismo tiempo le incorporo su primer dueño. Esta es la manera como empieza la vida registral de una propiedad. Nosotros, cuando inmatriculamos una propiedad, le entregamos una partida de inscripción, llamado antiguamente tomo y folio, luego posteriormente ficha, ahora se llama partida electrónica. Hoy día una propiedad que se inscribe por primera vez se le otorga una partida electrónica de 8 dígitos, con 11 millones número tanto. A este se llama, estimado amigo, inmatriculación, incorporación de una propiedad por primera vez en el registro público. ¿Y qué se necesita para inscribir por primera vez una propiedad en el registro público? Lo que necesito es que la primera escritura pública que se generó respecto de una propiedad que no ha estado inscrito, esa escritura pública debe tener como mínimo una antigüedad de 5 años. Es decir, si tú tienes una propiedad que nunca ha estado inscrito y tienes una escritura pública que tiene 5 años de antigüedad desde el día que se otorgó, usted puede ir al registro público a inmatricular su propiedad, a inscribir por primera vez su propiedad con esta escritura pública. Obviamente, no es el único requisito la presentación de esta escritura pública. Necesitas además presentar el plano respectivo, el plano de ubicación y el plano perimétrico de esta propiedad. Necesita presentar su memoria descriptiva, su constancia negativa de zona su constancia negativa de catastro o su certificado catastral, dependiendo si la propiedad está en una zona catastrada o si no está en una zona catastrada. Si la propiedad es un predio rural, necesitas tu escritura pública, tu constancia negativa de zona no catastrada o tu certificado catastral, además de tu plano y tu memoria descriptiva correspondiente. Si es un terreno urbano, tu plano y tu memoria descriptiva tienen que estar suscritos por el ingeniero verificador.
Hoy en día existe una modificación respecto de la inmatriculación de la propiedad, ¿no? Y esto se ha vuelto nuevamente un poco más complejo. Sepan ustedes que inmatricular una propiedad es algo complejo. No es como comprar una propiedad que ya está inscrita y yo simplemente compro la totalidad y se llama compraventa simple. Es así de sencillo. En cambio, una inmatriculación involucra otras cosas. Una vez que tú tengas tu escritura pública y toda tu documentación técnica al que te he hecho referencia, toda esa documentación sube al área de catastro. Se le deriva al área de catastro, que forma parte de nuestra institución, y el área de catastro lo que hace es emitir un informe técnico respecto de los documentos técnicos que se le ha sometido a su consideración. Emite un informe técnico en virtud del cual dan el visto bueno y emiten un informe técnico validando toda la información técnica y por lo tanto señalando al registrador público que la información técnica contenida en ese título es totalmente válida y por lo tanto procede a la inmatriculación de la propiedad. En cambio, si el informe técnico dice que la documentación técnica tiene algunas fallas, el registrador público observará el título y le hará conocer al interesado que tiene un plazo de 55 días para que subsane los defectos advertidos por el área de catastro. Es decir, tu escritura pública más tu documentación técnica dan mérito a inscribir. Alguien se preguntará y me dirá, pues, ¿por qué 5 años? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? Etcétera. ¿Por qué no 1 año nomás? De acuerdo a ley, de acuerdo con el Código Civil, el plazo prescriptorio en el Perú es 5 años, con justo título y buena fe. Por lo tanto, si tú tienes una escritura pública de 5 años, de acuerdo a ley, tú puedes inscribir tu propiedad por primera vez en el registro vía una inmatriculación o primera de dominio. Este es el procedimiento para inscribir por primera vez una propiedad en el registro. Existe una forma, ¿no?, por las cuales, por ejemplo, se puede inmatricular una propiedad sin el dueño. Ustedes saben, y le habrá pasado a muchos de ustedes, cuando quieren embargarle a alguien una propiedad y no tiene inscrito en el registro público, pero tú sabes que esa propiedad es dueña de esta persona, pero tú no le puedes embargar porque no está inscrita la propiedad. Pero sabes que tiene escritura pública porque lo ha comprado, pero sabes que tiene su sucesión, tiene su testamento porque lo ha dejado su papá, pero esta persona no quiere inscribir porque sabe que si lo inscribe, tú lo vas a embargar la propiedad. Pero él no quiere que tú lo embargues, por lo tanto no lo inscribe la propiedad. Hoy día existe la posibilidad de decirle al juez en el embargo mismo de que esa propiedad es de tal fulano, es del deudor. Por lo tanto, el juez ordena la inmatriculación de la propiedad y ordena la inmatriculación de la propiedad, ¿para qué? Para incorporar el embargo en la partida de inscripción de esa propiedad. Y esa propiedad hasta el momento no tendrá dueño, simplemente tendrá la descripción de la propiedad más el embargo. El día que llegue a remate judicial esta propiedad, el juez recién ordenará que el adjudicatario de la propiedad es el dueño de la propiedad. Por lo tanto, esa propiedad inmatriculada recién empieza a tener dueño, que es el nuevo adjudicatario. Más o menos este es el esquema jurídico de la inmatriculación, ¿no? Esto lo hemos recogido a raíz del pedido de un alumno, porque al enseñar derecho notarial y registral, pues el tema de la inmatriculación, para hablar de los demás principios registrales, es trascendental. En el transcurso de los videos, ¿no?, de todas estas fechas, y lo vamos a hacer de manera permanente, porque creemos nosotros que la información registral es fundamental para el desarrollo económico del país. Por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer nosotros como docentes universitarios, como trabajadores del registro público, como que conocemos un poquito de esta materia, es compartir este conocimiento con todos los que lo necesitan. Y yo creo que con algunos de estos videos ya la gente poco a poco va volviéndose un especialista en materia registral, porque fíjense ustedes, a nosotros nos encanta cuando un documento llega al registro y se inscribe. No nos gusta, ¿no? No nos es para nada provechoso, ¿no?, ni nos encanta que una propiedad salga observada, que un trámite salga observado o salga tachado o salga liquidado. La finalidad del registro público es que los títulos que se presentan al registro sean inscritos. Por lo tanto, si desde nuestra tribuna podemos hacer algo, es esto lo que estamos haciendo hoy, enseñando a la gente, a los jóvenes, a las mujeres, a las mamás, a los papás, a los profesionales de una u otra rama, a que empiecen a conocer el registro público y finalmente logren
que sus actos, sus contratos se inscriban en el registro público y como consecuencia de ello resultan más felices. Existen temas, por ejemplo, como todos los principios registrales, como la hipoteca que hemos señalado, ¿no? La garantía mobiliaria, que son temas exclusivas, importantísimas. Luego lo que queremos es enseñar a la gente a comprar y a vender. Hoy día algunos alumnos nos recomendaban, profe, ¿por qué no tu próximo video, por ejemplo, nos enseña a nosotros qué hacer antes de llegar al registro público? O sea, cómo ubicar un abogado que nos extienda la minuta o que nos autorice la minuta, ¿no? Cómo llegar, por ejemplo, al notario público, a qué notario público acudir, ¿no? A qué ingeniero verificador acudir, a qué municipalidad acudir. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que pagar antes por una propiedad? Queremos, por ejemplo, un curso nosotros desarrollado por el Instituto de Posgrado ABC, ¿no? Hemos querido convertir a las personas en grandes compradores, en verdaderos compradores. Hemos querido enseñar a la gente a que sanee bien su propiedad, a que cuando hipoteque bien, cuando le den garantía lo dé de la mejor manera, que se inscriba en el derecho, que se proteja el derecho del acreedor, que el comprador compre bien su propiedad, cada trámite que se haga fuera del registro público lo haga de la mejor manera. Por eso nosotros seguimos esperando sus recomendaciones, sus propuestas, que lo pueda hacer en nuestro propio canal de YouTube, ¿no? En el que puedas encontrarle como Arnulfo Bardales Cárdenas, ahí están nuestros temas. Hoy día nomás, al estar grabando este video, estamos colgando otro video ya grabado el día de ayer en el YouTube, en el que estamos hablando también temas interesantísimos como el principio de publicidad, ¿no? En el que hablamos de calificación registral, en el que hablamos del tercero registral, en el que hablamos de la publicidad como principio, del principio de legitimación, temas trascendentales que hoy día lo estamos volcando al YouTube para que tú tengas conocimiento de los trámites registrales. Y hoy día lo que hemos querido es satisfacer un poco las recomendaciones de nuestros amigos y enseñar desde los jóvenes cosas elementales, como por qué inscribir, para qué sirve la inscripción, ¿no? Y un poco del tema de la inmatriculación, ¿no? Nuestros próximos videos, ¿no? No los vamos a hacer muy largos como para que no los canse, ¿no? Vamos a hacer varios videos cortos pero nutridos. Por eso, si estos videos pueden ser mejores, depende no de nosotros, sino de ustedes con sus recomendaciones. Nosotros solamente estamos ávidos para brindarle información registral, ¿no? Les agradezco nuevamente, amigos, sus preferencias por nosotros y los esperamos en un próximo video. Muchas gracias.